Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es segundo domingo después de Navidad. Advierto que en algunos lugares, por ejemplo en Costa Rica, según el ordo del país, se ha trasladado la fiesta de la Epifanía para hoy. Yo seguiré los textos del ordo romano, del orden de la liturgia a como corresponde para el segundo domingo después de Navidad, y la Epifanía la meditaremos el propio 6 de enero. Los textos de la palabra de Dios para este domingo, segundo después de Navidad, nos hablan de la esperanza. La esperanza que el hombre tiene que poner solamente en Dios, en ese Dios que ha venido a vivir con el hombre. Pero leamos los textos de la Santa Misa. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, en el capítulo 24, versículo del 1 al 2 y del 8 al 12. Dice: la sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Clarísimo lo que nos dice esta lectura. La sabiduría. Dice, se gloría en medio de su pueblo. Oigan bien, en medio de su pueblo. La sabiduría, que es Dios. Dice, estableció su morada en Jacob y fijó su heredad en Israel. Ejerce su ministerio en la tienda santa y así se estableció en Sión. En la ciudad amada encontró descanso,
En Jerusalén reside su poder. Arraigó en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. La sabiduría vive en medio del hombre, en medio del pueblo. Dios ha venido a habitar en la tierra. En el Salmo 147, la Iglesia nos invita a rezar como estribillo el texto del Evangelio que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Salmo reza: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. ¿Qué nos dice el Salmo? O mejor dicho, ¿qué hemos dicho rezando el Salmo? Que somos bendecidos, que hemos sido vistos con ojos de misericordia por parte del Padre Eterno, y nos envió a su Hijo, al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es bendición para el pueblo, bendición para el nuevo pueblo de Dios que hoy es la iglesia, que hoy somos todos nosotros. Y por eso, si la palabra dice para ayer, glorifica al Señor Jerusalén, hoy la palabra nos dice para nosotros: glorifica, Iglesia Católica, al Señor. Glorifica el pueblo donde usted vive, de donde usted me está escuchando. Glorifica al Señor. Alaba a tu Dios, porque Él es bendición para nuestro pueblo. Él reforzó los cerrojos de las puertas para protegernos. Él ha bendecido a los hijos de este pueblo, de esta familia. Él ha puesto paz en las fronteras. Él nos sacia con flor de harina, nos da el pan de cada día. Él nos da el mensaje de su palabra. Él ha actuado con nosotros como con ninguna otra nación. Nos ha dado a conocer sus mandatos, los mandatos de su amor. El Señor nos protege. El Señor vela por cada uno de sus hijos. El Señor ha venido a establecer su morada
en medio de nosotros para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos. Ahora, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 6 y 15 al 18. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo, de vuestro amor a todos los santos, no cesó de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo termina este texto haciendo una oración para que el Padre de la gloria nos dé el espíritu de sabiduría y revelación, con el fin de que podamos conocerlo, con el fin de que ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y cuál es la riqueza de gloria que nos ofrece en herencia. Es que la bendición del Padre es Jesucristo. En Él nos ha bendecido. Ese Cristo que ha venido al mundo a través de una virgen, que se encarnó en el seno de la Virgen Madre. Él es nuestra bendición. En Él fuimos elegidos antes de la creación del mundo para que seamos santos e intachables por el amor. Hemos sido destinados por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que seamos sus hijos. Así nos ha amado el Padre, infinitamente generoso, nos ha amado en el Hijo. Por eso Pablo reza para que recibamos el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, y podamos entender esta verdad que nos llena de esperanza. Es en esta verdad, en la verdad de que Jesucristo es nuestra bendición, nuestra salvación,
En esta verdad es donde tiene que sostenerse toda esperanza. Todo lo que podemos esperar del futuro, del mañana. Sí, hermanitos, hay tanta gente que cae en tentación de buscar magia, tonterías para tener suerte para el año que viene, el año que comienza. Tonterías, supersticiones. Hay tantas personas que caen en leer horóscopos, en consultar adivinos, etcétera, etcétera. Hay otros que no lo hacen, pero caen en depresión porque se dejan dominar por el miedo a lo desconocido, a qué pasará en este año. Y así cada uno según su historia. Pero hoy la palabra de Dios nos habla claro. El Señor ha venido a morar, a vivir con nosotros. Él es nuestra bendición. El Padre nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y es en Cristo Jesús donde y en quien debemos poner nuestra esperanza. Toda nuestra confianza en Él. No debemos buscar conocer lo que no se nos ha revelado, sino conocer y amar lo que sí se nos ha revelado. Y lo que se nos ha revelado es Jesucristo. Él es la revelación del Padre. A Él es a quien nosotros tenemos para conocer, conociéndolo, amarlo cada día más y amándolo, sirviéndolo como Él merece en su divina voluntad. No nos debe de interesar conocer lo que no se nos ha revelado, buscar, escudriñar lo que no nos debe interesar. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo será mi año? ¿Tendré trabajo? ¿Me enfermaré de coronavirus? ¿Llegaré a tener novia? Etcétera, etcétera. Tonterías. Esas cosas se resuelven poniendo la esperanza en Jesucristo, confiando plenamente en Jesucristo, caminando cada día del año de la mano de la Virgen. Así es como se resuelve el futuro, la incertidumbre del futuro. Ni siquiera el mundo como tal. No crean ustedes que la economía mundial debe poner su esperanza eh, en los matemáticos, en los economistas, aunque es necesario que trabajen, pero no están ellos la esperanza de un mundo mejor, ni tampoco en los científicos, en la medicina, en la tecnología. No, aunque todo esto es necesario,
Repito, claro que sí es necesario, pero ellos no tienen la última palabra. La esperanza del mundo está en Dios. Está en Dios y no en el hombre. La misma iglesia con sus problemas que le damos nosotros, los miembros de la iglesia que somos humanos, los pecados que cometemos nosotros, ministros, sacerdotes, obispos, los laicos, ustedes, los laicos, los seglares, nuestros pecados causan problemas a la iglesia. Pero la esperanza de la iglesia nunca ha estado ni está en la santidad de los humanos, por más que sea necesaria. La esperanza de la iglesia está en Jesucristo, su fundador, su Señor, en el Espíritu Santo, que la guía todos los días hacia la verdad completa. La esperanza está en Dios y nuestra actitud debe ser la de la confianza en Él. Nos dice ahora el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo, y el mundo en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado
por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio viene a poner sello de oro. Este primer capítulo de San Juan, bellísimo, teológico, profundo, cómo nos habla del verbo que se hizo carne, esa palabra que estaba con Dios, junto a Dios, y al mismo tiempo era Dios. Esa palabra que vino al hombre, a morar en el hombre, haciéndose carne. Esa palabra que vino como luz, pero que el mundo no la recibió, porque prefirió la oscuridad del pecado. Vino a su casa, dice el texto, y los suyos no lo recibieron. Ahora sí, ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir este año que comienza? La palabra ha venido a nosotros, ha elegido mi corazón como su casa, ha elegido mi familia como su casa, ha elegido mi pueblo, mi comunidad, mi país como su casa. ¿La voy a recibir o lo voy a rechazar? Vino como luz. ¿Me dejaré iluminar por él o seguiré viviendo en la oscuridad de mi pecado, de mi indiferencia religiosa, de mi apatía hacia la verdad que es Dios? ¿Pondré mi esperanza solamente en Dios o seguiré sumido en los miedos, en las inseguridades que me da este mundo, esta vida pasajera? El miedo a la enfermedad, el miedo a la incertidumbre, el miedo al peligro, el miedo a la ruina, el miedo a la muerte, el miedo a la traición del otro. Seguiré dándole cabida a los miedos para no poner mi esperanza, mi seguridad únicamente en Dios, que es donde yo puedo verdaderamente cimentar mi futuro. ¿Cómo será este año para mí, para usted? Viviré cada día confiando en el Señor que es mi bendición. ¿O dónde estará mi confianza? Caminaré de la mano de la Virgen día a día como la iglesia me la ofreció el 1 de enero. Madre de Dios y Madre nuestra, que nos da su mano virginal para que con ella vayamos a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. ¿O también le daré la espalda a la Virgen?
para caminar por caminos oscuros, por valles de tinieblas, por los caminos de mi propia voluntad. ¿Cómo será mi año? Confiaré en el Señor, en su divina voluntad. Descansaré, pacificaré mi alma en su divina voluntad, dejando que Él me lleve como el viento se lleva una hoja de un árbol, una pluma. Así me dispondré yo para que el Señor haga conmigo, sabiendo que lo único que puede hacer es llenarme de bendición tras bendición, porque de Dios no puede venir nada malo. ¿Cómo será mi año? Me encerraré en pensar que ya yo no tengo cabida en el corazón de Jesucristo porque soy el más pecador de todos. San Agustín, quien fue un gran pecador, dice que su esperanza estriba nada más que en la misericordia del Señor. Nuestra esperanza debe de estar puesta solamente en la misericordia del Señor. Y ya no importan los pecados que hemos cometido, por más negros que estos sean. En Cristo está la solución de todas las cosas. Cristo es la solución. Cristo es la luz. Cristo es lo que usted necesitaba, lo que el mundo necesitaba. Dios con nosotros. Poner la esperanza en Él, confiar plenamente en Él, vivir en su divina y santísima voluntad. Ahí está el secreto para ser felices en este año 2021. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su paciencia, muchas gracias por su amor, por la bondad que tienen en escucharme. Los abrazo con todo mi corazón, los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.